Hablemos de música. Hablemos de literatura. Hablemos de comida. Hablemos con personajes. Hablemos de deportes. Hablemos de salud. Esto y mucho más para hacer la tarde más interesante. Hablemos de... Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a Hablemos de, un espacio para reflexionar, para pensar, para cuestionarnos quizás, pero sobre todo para aprender. En esta ocasión hablaremos de liderazgo silencioso, cómo influir sin levantar la voz. Viviana, qué bueno estar nuevamente contigo. Muchas gracias, Henry. Un saludito para ti, para todos los que nos están escuchando. Un abracito para todos. Gracias. Y la premisa de este capítulo, el liderazgo real no se impone, se nota. ¿Qué es y qué no es liderazgo silencioso, Viviana? Antes de entender qué es y qué no es liderazgo silencioso, también es bueno decir que las personas no seguimos seguimos conductas, no discursos. A veces el liderazgo se confunde mucho con discursos bonitos, pero con conductas que van en contrariedad con lo que se está diciendo. Entonces el ser humano por naturaleza va a seguir, es la conducta, pero no el discurso. De hecho hay unos estudios que demuestran que la coherencia genera más influencia que la autoridad. Cuando nosotros somos coherentes con lo que somos, con lo que decimos y cómo actuamos, generamos más influencia en el otro que la misma autoridad. Querer imponer es una cosa, pero actuar y tener ese liderazgo silencioso solo con una forma de ser coherente es mucho más potente que cualquier otra cosa. Entonces, aquí te voy a decir algo, y es que ¿qué no es liderazgo silencioso? Primero te voy a decir ¿qué no es liderazgo silencioso? Es pasividad. Muchas veces se confunde el liderazgo con una persona pasiva que permite. No, eso no es liderazgo silencioso. La timidez. Un buen líder no va a ser tímido. O sea, va a hablar aunque no mencione una palabra. Es bonito eso. Habla aunque no diga palabras. Que su presencia hable más que sus palabras. 100%. La falta de carácter. Al que le falte una decisión acertada en un momento crítico, no tiene liderazgo. Quedarse callada por miedo o callado por miedo. O sea, que se quede callado por miedo no es líder. Y mucho menos de esos silenciosos. No lo es. Eso no es liderazgo silencioso. Que sí es autoridad interna. Cuando yo internamente estoy convencido del conocimiento que tengo y del lugar y del contexto en el que estoy. Es ahí donde empieza la coherencia. Y que sea sostenida. Es decir, que sea una coherencia sostenida, que no sea una semana sí y una semana no, es porque de verdad eso soy yo. Influencia que no necesita espectáculo, es decir, para que me crean, no tengo que crear muchas cosas alrededor de mí solamente para que entiendan que soy yo, no, simplemente tengo la capacidad de influir aunque el que me acabo de conocer no sepa que yo soy el líder. De inmediato voy a inspirar respeto. Interesante que te conozcan o conozcamos quién es el líder por su forma de asumir un rol en determinada situación, ¿no? Sí, no exacto. Necesariamente tenga que nombrarse. Él es el jefe. No, sino que, wow, él es el que va adelante. Es el que sabe para dónde van. Me brinda seguridad. Yo creo que él es el líder. Y de hecho ahí vas con la siguiente afirmación. Es la persona que ordena sin tener que dominar. Es decir, que la presencia de esta persona ordena sin que tenga que decir qué tienen que hacer. Solamente con la presencia ya se siente todo esto. Es que el liderazgo silencioso no busca atención. Lo que genera es confianza. Confianza. Esa es la diferencia de lo que sí es y lo que no es liderazgo silencioso. Interesante. Y no estamos hablando de liderazgo silencioso aquel que adolece de palabras. Al contrario, es aquel que aunque hable no se escuche, sino que se actúe. Exactamente. Muy bien. ¿De dónde nace este tipo de liderazgo? El liderazgo silencioso nace cuando, te voy a decir 3 características. Ya no necesitas demostrarle nada a nadie. Muchas veces el líder tiene una constante necesidad de demostrar que es el líder. O de demostrarse a él mismo esa autoridad que tiene a través de la validación de los demás. Entonces nace cuando yo ya no tengo que demostrarle nada a nadie. Cuando eso pasa, yo ya empiezo a vivir en una coherencia interna. Tu identidad está integrada, es decir, que todo lo que soy yo tiene el mismo resultado. No soy algo en un contexto, otro en otro, no. Todo lo que yo soy está completamente integrado. Y cuando las acciones hablan antes que las palabras. Es decir, las palabras simplemente llegan para colocar como esa cerecita al postre.
pero que las acciones hablen más que las palabras. Ese sí es, nace el liderazgo silencioso, las características de un liderazgo silencioso. Y el liderazgo de personas que han observado mucho, es decir, nace cuando yo he tenido la capacidad también de observar mucho, lo que llamamos también experiencia desde el observador. Cuando tenemos esa capacidad de mirar el entorno y entender cuáles son las características de diferentes contextos y tengo una capacidad de adaptarme y saber aportar y también saber cómo tomar todo lo que hay allí como herramienta para potenciar ese mismo entorno. Interesante, mencionas algo de lo que hablábamos en un capítulo anterior. Sí. Del encajar y aportar. Exactamente. Excelente. Y también las personas que han tenido una escucha profunda. Cuando una persona tiene una buena escucha, eso ya lo hace un líder, porque el que escucha... Mira, aquí voy a ser muy enfática con esa habilidad de escuchar, porque no todo el mundo la tiene. A veces nosotros buscamos más, de hecho, por ahí en la inteligencia artificial, hace un par de meses le preguntaron a ChatGPT que cuáles eran una de las características y habilidades del ser humano que mejor pagas iban a hacer en el futuro. Y mencionó una que me llamó mucho la atención y es la capacidad de escuchar. Por algo lo dijo, ¿no? O sea, algo detrás en esa necesidad de las redes es que sale esta información. ¿Cuántas personas no estarán buscando en internet respuestas que las personas no les dan porque simplemente no tienen la capacidad de escucharlos? Entonces voy principalmente a Google a preguntarle, a encontrar respuestas. Y claro, esto es como una inteligencia creada y entrenada. Saben que ese tipo de preguntas vienen a raíz de la poca capacidad de escucha que hay en el entorno. Entonces, un buen líder nace también cuando ha aprendido a escuchar profundamente. Y también nace cuando ha atravesado procesos internos reales. Cuando internamente ha atravesado y ha navegado por un montón de situaciones que no se las han inventado ni las ha escuchado a otras personas, sino que las ha vivido. Y esas experiencias y esos aprendizajes ya le permiten tener un sinnúmero de experiencias y herramientas para compartir, pero también para saber actuar y cómo no actuar, porque también aplica para las dos. Y no reaccionan, simplemente responden, que esa es una capacidad que no todo el mundo tiene, de responder y no de reaccionar. Porque este tipo de liderazgo está influyendo tanto y más quizás de lo que parece. Henry, porque el cerebro humano responde más a la coherencia que al discurso. Nosotros tenemos ese código de comunicación interno que cuando observamos a una persona y está hablando, algo dentro de nosotros se activa. Lo que pasa es que el que no lo conoce lo menciona como tiene un no sé qué que no me convence o tiene un no sé qué que me agrada mucho. Ese no sé qué es esa capacidad de conectar con esa coherencia. Cuando vemos algo que es coherente con el discurso, con las acciones y demás, ese no sé qué, esa es la respuesta. Eso que nos conecta de verdad. Porque calma, porque responde más a la calma que a los gritos, ¿cierto? Porque el cerebro humano también responde más a la seguridad que al control. Cuando a nosotros nos quieren controlar más que brindarnos seguridad, nuestro cerebro nos genera unas alertas de aquí no hay confianza o es más hay que señalarlo como autoridad, no como líder. En cambio, una persona que nos dé más seguridad que el deseo de controlar es el que logra que nosotros mismos nos controlemos, más que seguir patrones y conductas por normas. Lo hacemos más inclusive por respeto y por inspiración de los demás. Entonces, bien interesante ese punto. Viviana, ¿un líder silencioso es aquel que es prescindible o es imprescindible? El que es prescindible. Ese es el verdadero. Me encanta la respuesta. el que es líder silencioso es el que tiene la capacidad de que todo ese equipo de trabajo funcione sin que él esté. Y pero funcione porque saben que él está. Es decir, es que te hago la pregunta porque así debemos evaluar nuestra gestión de liderazgo. Hay una idea equivocada de liderazgo y es de supremacía y es de autoridad dictatorial. Y el liderazgo no necesariamente es aquel que sabe mucho o sabe más que los demás, sino es aquel que escucha más. Sí.
Y el que escucha más no solamente las personas, sino las necesidades que hay en el entorno. Entiende las necesidades de su negocio, de su actividad. Sí, de su negocio, de su equipo de trabajo, sin que mi equipo de trabajo me diga lo que necesita, yo ya lo sé. Uh-huh. Por eso es que nace un liderazgo silencioso, por las características que mencionamos, porque ya tiene unas experiencias reales, porque sabe escuchar profundamente, porque tiene una capacidad de adaptarse. Ese es el verdadero liderazgo silencioso. El liderazgo que se vuelve imprescindible, ahí hay un vacío en su liderazgo, porque de alguna manera hace que los demás se sientan dependientes de él. Y eso no solamente es contraproducente para el equipo de trabajo o para su entorno, sino para su propio crecimiento. Cuando yo estoy en una posición, vamos a hablarlo en el entorno empresarial como ejemplo, pero funciona para todas las áreas. Si yo en el entorno empresarial hago que mi equipo se vuelva dependiente de mí, y yo quiero ser imprescindible porque para mí es necesario encontrar en ellos como esa necesidad de que yo esté, me limita a mí en seguir creciendo, porque entonces mis superiores van a decir no lo quito porque si lo quito ese equipo se muere, el proceso se destruye. Entonces estoy limitando también mi proceso de crecimiento empresarial. Yo creo que eso fue de los primeros aprendizajes que yo tuve cuando entré a trabajar en Microsoft, que mi jefe me decía, yo te enseño todo, porque yo sé que así tú vas a crecer, pero yo también. Porque así tú vas a estar preparada para este cargo y yo voy a estar preparado para otro. Entonces me pareció muy bonito esto, sí, porque está pensando más en el crecimiento de todos, más que en la necesidad de que se sienta importante para un grupo de personas, sino más es esa necesidad de seguir creciendo, de aportar, de crecer, de construir, de entregar herramientas a otros. Y sin saber si realmente en esa empresa va a seguir creciendo o no, pero sabe de antemano que va a seguir creciendo en su vida. Y va a salir y va a dar un salto diferente en otro lado. Yo recuerdo, tenía 19 años, ingresé a una empresa de ingeniería electrónica industrial y conocí al ingeniero jefe del departamento de postventa. Y era un hombre muy agradable, un hombre muy relajado. Llegaba a la oficina tranquilo a escuchar, a hablar por su teléfono. Salía con su taza de café al antejardín de la empresa. Todo lo resolvía de una manera y los muchachos, los técnicos le obedecían. Y cuando empiezo a preguntar un poco más sobre él, porque me interesaba mucho su forma de liderar, nunca lo escuché gritando a uno de los muchachos. Sí lo escuché muchas veces exhortándolos, es decir, pero ni siquiera con temas de su hacer, sino de su ser. Es decir, que si quieres que te dejen de tratar como te tratan, vente con los zapatos limpios. Tu overol roto habla del descuido que eres. Y entonces, ¿cómo un empresario va a dejar que tú hagas el mantenimiento de la máquina si no eres capaz de mantener tu overol? ¡Wow! Eso los dejaba de una pieza. Entonces empezó a formarse en mí una manera de entender el liderazgo y cuando indagué un poco sobre él, él llegó a esa empresa siendo auxiliar de mantenimiento. Todo lo que se hacía en la empresa, al menos en lo que él estaba a cargo, él lo hizo. Entonces cuando llegaba un chico y entonces yo escuchaba porque siempre he sido muy buen oidor y llegaba, no, es que no terminé el mantenimiento porque esto, por lo otro. Entonces le decía, mira, ese mantenimiento se hace con esto. Si hay problemas, hay esto. Si hay que cambiar esta correa, se hace por esto. Porque yo lo hice, le decía a él. ¡Wow! En mí inspiró algo. Cuando llego a la emisora, lo primero que hago es aprender todos los roles de la emisora. Y a entender los roles. Hacer desde prender el computador, asear la oficina. Yo llegaba y barría el tapete si lo veía limpio, o un vidrio si lo veía sucio. Hablar por el micrófono, editar, grabar, producir, en fin. Ahora que puedo decirle a alguien que haga lo que yo aprendí a hacer, no se lo pido que lo haga porque yo no lo sé hacer, sino porque alguna vez lo hice. Y les pido que lo hagan mejor de lo que yo lo hice. Por eso te hacía la pregunta. Quería llevarte a este punto. Te hice la pregunta acerca de el líder debe ser imprescindible o prescindible, porque
un amigo también me dio una lección. Tiene una empresa de audio grandísima, exitosa. Sí. Y él me dijo, Henry, si tú quieres evaluar la calidad de mi empresa, busca el cable más débil que yo tenga en el inventario. Y ahí vas a evaluar mi empresa. No en el equipo más costoso que tengo. ¿Quieres una evaluación real de qué es mi empresa? Búscate el cable más malo que yo tenga. Y me decía, y búscalo muy bien porque yo me he cerciorado de no tener ni un solo cable malo. Entonces, me hacía entender que cuando uno tiene equipos de trabajo a su cargo, no debe evaluársele su saber como líder, sino debe evaluarse cómo ha impactado en el más débil de sus empleados. Y alguna vez se lo dije a un jefe en un informe que presentamos. Le dije, ¿usted quiere evaluar mi desempeño? ¿Quiere evaluar mi trabajo como líder? Mire el más débil de mi equipo. Y ahí mire mi liderazgo. ¿Cuál es el más débil de mi equipo? ¿Cuál es? Entonces yo me hago la pregunta. ¿Quiero que mis empleados sean débiles? Me preocupo porque sean fuertes. Porque es que la evaluación no está en lo que yo sé, sino lo que yo transmito. Y eso se ve a través del equipo de trabajo o de los resultados que se tengan. Lo que tú transmites no es lo que tú dices, sino la coherencia con el que, o la sinergia con la que trabaja tu equipo. Los resultados, total. Por eso te decía, qué bueno es que nos evaluemos. Y es una manera de hacer esta reflexión. ¿Cómo estamos nosotros llevando nuestro liderazgo? ¿Cómo podemos evaluarlo? Vuelvo y lo reitero. Vuélvase prescindible de su proceso. No tenga miedo. Yo cuando le dije eso a mi jefe dije, bueno, quizás en 3 días me despidan porque como soy prescindible. Pero ahí está el tema. Hacer una empresa que sus trabajadores sean productivos es el gran trabajo de los líderes que necesita el mundo hoy día. Y los cuales son pocos. 100%. Pocos. Temor porque te vayan a echar porque te dices que eres prescindible. No, al contrario, creo que es una cualidad que sustenta que estás haciendo un buen trabajo y que mereces el trabajo. Porque estás haciendo una empresa que no, es decir, no depende de personas, sino que depende de la sinergia de las personas. Sí, Henry, real. De hecho, aquí también puede ser bien interesante mencionar que cuando una empresa es dinámica va a tener la capacidad de entender que el mundo también es dinámico, ¿cierto? De hecho, una empresa es dinámica cuando entiende que el mundo es dinámico y tiene que transformarse. Entonces, el líder que se vuelve prescindible sabe que su equipo va a tener las habilidades y las herramientas necesarias para llevar la operación como se lleva, inclusive prepararlas para posibles futuros. Pero con la dinámica que hay en el mundo, sí requiere de ese liderazgo. Es decir, es un líder que es prescindible, pero que también es necesario. Eso es fundamental, entender que es necesario, porque el líder que entiende las dinámicas externas va a saber qué hacer con las dinámicas internas. Y yo le diría también, o le añadiría, Viviana, si me lo permites, Claro, por supuesto. Añadirle a un concepto, el líder minero. El líder minero, el que no le da miedo excavar más profundo para seguir encontrando más oro. A veces nos quedamos en un estado de confort de las cosas, que no soñamos con ir más allá. Es decir, lo aplico, como siempre lo he reiterado cada vez que hablo en un micrófono, lo hablo de mi propia vida para no hablar de la vida de los demás. Cuando llego a la radio, sueño con conocer los procesos. Listo, conozco los procesos, los ejecuto. Ahora sueño con hacerlos mucho más grandes. Listo, ya se hicieron más grandes. Ahora sueño con que los demás hagan esos procesos, lo cumplen. Ahora yo sueño con que ese proceso sea repetitivo en sistema. Ok, creamos un sistema. Ahora quiero que ese sistema no solo sea local, sea nacional. Ok, es nacional. Traigo a las personas para que trabajen en ese sistema nacional. Cambio la tecnología. Listo, ya sé operar la tecnología. Traigo a los para que aprendan la tecnología. Y todo el tiempo
todo el tiempo estoy llevando mi pica más profundo y más profundo y más profundo, porque la idea es que haya un crecimiento grupal. Y pasó, te cuento aquí experiencia. Sí. Estaba persiguiendo un curso de locución y doblaje en la ciudad de Medellín hace muchos años. Logré conseguir la matrícula. Me inscribí al curso y surgió la pregunta, ¿y por qué no lo hacemos todos? Es decir, todo el equipo de trabajo. Efectivamente, todos fuimos a hacer el curso. Brillante. Ahora yo estoy buscando hacer otra cosa más y quiero proyectar, en fin. Y todo tiene que ser así, no solo con la empresa, con su vida personal, con su familia, con sus sueños. En mi caso, por ejemplo, hablábamos fuera de micrófonos con Viviana, los retos que tenemos de mantener una actitud física saludable. ¿Y cuál es la actitud física saludable? Buscarle el equilibrio al cuerpo. Entonces, bueno, si ya, por ejemplo, dejé los hábitos de cenar tarde y comer mucho ciertas cosas que me hacen daño, entonces ahora voy a hacer ejercicio. Pero ahora que hago ejercicio, ¿cómo complemento ese ejercicio? ¿Cómo me quiero ver? Bueno, ya me veo mejor. Ahora, ¿cómo inspiro con eso? Ahora, en fin, siempre excavando. Por eso te digo que me gustaría añadirle a este término del liderazgo silencioso también el liderazgo minero. El que sigue picando y sigue buscando cada vez más. Y te voy a dar un dato bien interesante, Henry, y es que hoy en día un líder silencioso es muy escaso. No los hay casi. Aparentemente el mundo está ya lleno de líderes. Las redes sociales están llenas de líderes. Hay miles de cursos de liderazgo. Hay un montón de información en el entorno de liderazgo. Pero verdaderos líderes silenciosos no los hay. Es bien curioso. Y esa es una estadística que estaba leyendo esta semana en una red social de negocios, donde mostraban que se evaluaron como diferentes resultados en varias múltiples empresas, en un rango de 500 empresas se evaluaron, y de esas 500 empresas solamente 5 dentro de su evaluación interna de desempeño, de clima laboral, arrojaron que tenían un verdadero líder silencioso. Imagínate eso. O sea, interesantísimo. Bueno, y esa es la apuesta, y yo creo que es el desafío para todos los que lideramos algo, buscar ese liderazgo y aprender. Muchos errores tenemos. Yo creo que lo que más nos cuesta es asumir los errores. Una cosa es reconocerlos y otra cosa es asumirlos. Porque al asumirlos nos desafía a transformar para mejorar. Viviana, yendo a la práctica, ¿cómo ejercemos entonces ese tipo de liderazgo? Puedes hacerlo de diferentes maneras. Una, liderar con el ejemplo. Es decir, cumple lo que dices, respeta límites y no pidas de lo que no das. Ahí es donde nace también la coherencia. La gente sigue lo que ve, no lo que oye. Otra manera es elegir cuándo hablar. Cuando hablas poco, tus palabras pesan más. Tu silencio no es vacío, sino que es contención. Y eso se llama también inteligencia. Inteligencia emocional, pero también inteligencia en la comunicación, inteligencia del entorno, inteligencia de la lectura, un buen observador. Cuando yo sé cuándo hablar y cuándo no hablar. Eso es fundamental. El liderazgo silencioso no reacciona a todo. Eso es fundamental saberlo. Otra forma también es sostener el conflicto sin escalarlo. Es decir, cuando yo no grito, cuando no humillo, cuando no tengo esa necesidad de estar por encima de los demás y cuando no me tengo que defender compulsivamente, sino que no tengo que defender nada, simplemente es una posición, es una situación en particular y esa es una verdad, es una realidad y cómo la enfrentamos. Entonces, fundamental ahí, cuando tú quieres sostener algo es porque estás en desacuerdo y quieres perder el centro, sobre todo cuando quieres perder el centro. Eso es poder real, cuando tienes la capacidad de controlar todo esto. Y otra forma es escuchar de verdad, es decir, escuchar no es sentir. Escuchar es dejar terminar, leer lo no dicho, hacer preguntas que ordenan y quienes se sienten escuchados se sienten considerados. Y una persona que se siente considerada se siente importante y una persona que se siente importante respeta y actúa diferente. Gracias. Mira, algún tipo de señales
para saber si quizás mi estilo de liderazgo se asemeja un poco a este liderazgo silencioso. Sí, ocurre mucho que cuando hay un líder silencioso, otras personas te buscan más para tomar decisiones. Es decir, creen mucho en tu criterio, porque ya saben la coherencia interna con la que tú vives y no vas a decir algo desde tu opinión muy personal, sino desde algo muy objetivo de una situación. También porque hay personas que te generan más calma en ambientes tensos. Es decir, si eres una persona que inspira calma o tiene la capacidad de calmar a otros en medio de ambientes tensos, tienes un estilo de liderazgo silencioso. Y también porque la gente confía en ti sin saber por qué. Es decir, tú no sabes por qué confían en ti, la persona no sabe por qué confía en ti, pero confía en ti. Que te digan, tú me das como paz, como... Sí, exacto. Estar contigo me genera paz, me siento como seguro, confiado. A mí me ha pasado gente que dice que me gusta como tratar de contarle algo porque me genera paz, confianza. Y qué bonito es encontrar a esas personas y no solo encontrarlas, volverse una persona de esas. Y es fundamental uno poder llegar como a ese punto. Lo que pasa es que hay quienes quieren obligarse a estar en ese punto y quieren sacarle a las personas las palabras a la fuerza, como sí, ven que sí puedes confiar. No, tú no tienes que pedir eso. Eso es natural. Las confianza personas, no se pide, se da. La confianza ni se pide y a veces ni se da, se inspira simplemente. Sucede, es algo espontáneo. Espontáneo 100%. También porque no necesitas imponerte. Es decir, cuando tú llegas a un entorno y no tienes que decir o mandar o dar una indicación que denote autoridad, sino que simplemente con tu presencia, las personas ya... Lo mencionábamos al principio, tu presencia ordena. Y no desde es que llegó el jefe, corran, no. Sino simplemente como ahí llegó, de verdad llegó alguien que merece mi respeto y mi accionar diferente. Son elementos diferentes. Y porque la coherencia también genera respeto, Henry. O sea, la coherencia es tan importante en el ser humano, pero sobre todo en el que tiene roles de liderazgo o el que quiere ser líder, es tan importante. Que si nosotros entendiéramos esto, nos preocuparíamos más por ser coherentes y vivir una vida más plena con nosotros. Y así sin querer vamos a abrir caminos que ni pensamos, como el liderazgo, por ejemplo. Eso, y no coherencia desde un modelo forzado, sino coherencia desde mi propia honestidad y lealtad hacia mí. Y en este caso particular, una lealtad hacia lo que creo. Sí. ¿Verdad? Este tema es muy interesante. Vamos a dejarlo en puntos suspensivos. Si usted quiere saber más de este tema, llegó con la que era. Viviana Henao, allí en los comentarios nos pueden escribir si usted requiere más información, si a usted le gustaría llevar este tipo de charlas a sus compañías, empresas, grupos, virtual o presencial, lo puede hacer. Aprovecho para que usted pueda tener esta oportunidad con Viviana Henao de profundizar. Es un tema muy interesante, muy necesario en las organizaciones, de hecho en las familias. A veces en las familias no hay un liderazgo, hay liderazgo difuso. A veces lo toma el hijo, lo toma la mamá, lo toma hasta el que llega. Entonces, qué importante es que también haya un liderazgo de este tipo en nuestros hogares. Que si va a tomar el rol la mamá, lo tome bien. Si lo va a tomar el papá, lo tome bien. Para que pues también genere también buenos resultados. En todo tipo, ¿no? Estamos hablando solo de empresas, familias y en actividades, en fin. Usted mismo, gobiérnese. Sí. Sea líder silencioso para usted mismo. Cuando tú ya no levantas la voz es porque ya estás levantando tu conciencia y eso también se educa y se transforma, independientemente del rol, el contexto y demás. Yo creo que con eso cierro. Yo creo que con eso nos vamos. Gracias, Viviana, por esta conversación y a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Les invitamos para que sigan disfrutando de nuestra serie Hablemos de. Viviana Henao y quien les habla, Henry Salgado. Un abrazo, mil bendiciones. Chao, chao. Hablemos de música. Hablemos de literatura. Hablemos de comida. Hablemos con personajes. Hablemos de deportes. Hablemos de salud. Esto y mucho más para hacer la tarde más interesante. Hablemos de...